¿La Biblia predijo a Alejandro Magno? ¿Es posible que la Biblia haya descrito a uno de los conquistadores más grandes de toda la historia? Hoy vamos a hablar de Alejandro Magno, un rey que conquistó un territorio enorme en apenas unos años. Pero hay algo fascinante. La Biblia nunca menciona a Alejandro por su nombre. Sin embargo, en el libro de Daniel encontramos una profecía que describe a un conquistador griego que derrotaría al imperio persa y que después de alcanzar su máximo poder, vería su reino dividido. Y cuando conocemos la historia de Alejandro, la conexión resulta impresionante. Año 356 a.C. En Macedonia nace un niño llamado Alejandro. Su padre era Filipo II, rey de Macedonia, y su maestro fue uno de los filósofos más importantes de la historia, Aristóteles. Alejandro recibió una educación extraordinaria, aprendió filosofía, literatura, medicina, estrategia militar y geografía, pero desde muy joven parecía tener una ambición enorme: llegar mucho más lejos que cualquier otro rey de su época. Existe una famosa historia sobre su juventud. Un caballo llamado Bucéfalo era considerado prácticamente indomable. Nadie quería montarlo y nadie conseguía tampoco. Pero Alejandro observó algo que los demás no habían notado. El caballo tenía miedo a su propia sombra. Alejandro lo giró hacia el sol, lo calmó y consiguió montarlo. Su padre quedó tan impresionado que, según la tradición, le dijo que buscara un reino digno de él porque Macedonia sería demasiado pequeña para su ambición. Y quizás esta frase terminó describiendo perfectamente lo que sucedería. Alejandro tenía apenas 20 años cuando se convirtió en rey. Y entonces comenzó una de las campañas militares más impresionantes de la antigüedad. Derrotó al poderoso imperio persa, conquistó Egipto y llegó hasta Babilonia, y continuó avanzando hacia el territorio de la India. En pocos años había construido uno de los mayores imperios que el mundo antiguo había conocido. Pero ahora viene la parte que conecta esta historia con la Biblia, y hablamos de la visión de Daniel. Siglos antes de Alejandro, el profeta Daniel recibió una visión. En el capítulo 8 aparece un carnero con 2 cuernos y después aparece un macho cabrío que viene desde el occidente, moviéndose con una velocidad extraordinaria. El macho cabrío ataca al carnero y lo derrota, y la propia explicación de la visión idéntica al carnero con las leyes media y persa, y al macho cabrío con Grecia. Daniel 8:21 dice: el macho cabrío es el rey de Grecia. Y entonces aparece un detalle todavía más sorprendente. El macho cabrío tenía un gran cuerno, pero ese gran cuerno se rompe cuando estaba en el punto más alto de su poder. Históricamente, Alejandro derrotó al imperio persa y después de conquistar enormes territorios, murió inesperadamente. Tenía apenas 32 años. El gran conquistador había llegado a la cima y de repente todo cambió. Pero la visión de Daniel continúa. Dice que después de romperse el gran cuerno, surgirían otros 4. Y eso es exactamente lo que ocurrió con el imperio de Alejandro. Después de su muerte, no quedó un sucesor capaz de mantener unido todo su territorio. Su enorme imperio terminó fragmentándose entre sus generales. Entre ellos estuvieron Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. 4 grandes centros de poder surgieron de lo que había sido el imperio de Alejandro. Por eso, durante siglos, Daniel 8 ha sido uno de los pasajes más estudiados cuando se habla de la profecía bíblica e histórica antigua. Alejandro conquistó ciudades, derrotó ejércitos, construyó un imperio. Su nombre quedó escrito en los libros de historia, pero hay algo que Alejandro no pudo conquistar: la muerte. Murió joven y su imperio, que parecía invencible, terminó dividido, porque la historia tiene una lección que se repite una y otra vez. Los reinos humanos pasan, los grandes hombres mueren, las coronas caen, los imperios desaparecen, pero Dios permanece.
Quizás por eso esta historia es mucho más que una coincidencia histórica, porque mientras Alejandro intentaba conquistar el mundo, Dios ya estaba mostrando a través de Daniel que ningún imperio humano sería eterno. Y quizás hoy tú también estás mirando tu propia vida y pensando que ciertas circunstancias nunca van a cambiar. Pero recuerda esto, Dios sigue teniendo el control de la historia. Aunque tú no puedas ver el final, Él sí lo ve. Y así como los grandes imperios pasaron, también pasarán las temporadas difíciles. No estás olvidada, no estás olvidado, no estás solo, no estás sola. Y tu historia todavía no ha terminado. Por lo tanto, te invito a hacer esta oración. Si esta reflexión, si este devocional ha llegado a tocar tu corazón, Señor, ayúdame a confiar en ti cuando no pueda entender lo que está sucediendo. Recuérdame que los tiempos cambian, las circunstancias cambian, pero tú permaneces. Dame fe para seguir adelante y ayúdame a recordar que mi historia está en tus manos. Amén. Y te quiero dejar con Jeremías 29:11, que es una de las porciones bíblicas favoritas que tengo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Así que si quieres seguir escuchando devocionales, reflexiones como esta, te invito a que te suscribas a tu canal, Susurros de Fe, Pausa con Dios. Bendiciones.